Hola a todos, bienvenidos. Para la creación de hoy voy a utilizar este material que tiene 1 milímetro de grosor, para el cual voy a emplear un gancho 1.5 milímetros. Y vamos a iniciar con nuestro paso a paso. Lo primero que vamos a realizar es un nudo deslizado de esta manera y levantamos 6 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar en la primera cadenita que realicé con un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas, 1, 2, 3 y 2 más de separación, lazada, y en el espacio del círculo que hicimos levantamos punto alto, 2 cadenas, lazada, punto alto, 2 cadenas, lazada, punto alto, y esto lo vamos a repetir por 8 veces. Ya tengo 4, volvemos, 2 cadenas, 5, 2 cadenas, 6, 2 cadenas, 7, 2 cadenas y repetimos 8. Listo, cerramos aquí 2 cadenas, 1, 2, 3, en la tercera cadenita de las 5 que realizamos cerramos y me va a quedar así. Ahora vamos aquí en el primer cuadrito, en el primer espacio, vamos a realizar punto bajo, lazada, medio punto alto, lazada. Vamos a hacer un total de 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3 puntos altos, lazada en el mismo espacio, medio punto alto, y finalizamos con un punto bajo. Pasamos al siguiente espacio con punto bajo, lazada, medio punto alto, continuamos con 3 puntos altos. Tengo 1, 2 y 3. Aquí está el tercero, lazada, medio punto alto nuevamente, y finalizamos con punto bajo. Y esto lo vamos a ir repitiendo hasta terminar toda esta vuelta. Una vez terminamos toda la vuelta, vamos a levantar un total de 6 cadenas nuevamente. Aquí donde cerramos, 2, 3, 4, 5, 6, y por la parte de atrás, ¿ven? Donde está la unión de cada pétalo anterior, aquí en todo el centro, me voy a ir por la parte de atrás, ahí, ¿sí ven? Y voy a cerrar con punto bajo. Nuevamente 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, y en el siguiente, que es aquí por la parte de atrás, vuelvo a hacer lo mismo. Ahí tengo esas 2 hebritas de todo el centro y hacemos punto bajo, y esto lo vamos a ir trabajando por toda la vuelta. 3, 4, 5, 6. En el siguiente, por la parte de atrás, ahí vamos a encontrar esos 2 palitos, fue de los cierres anteriores, y punto bajo, y me va a ir quedando así. ¿Ven? Hasta terminar. Una vez hayamos terminado toda la vuelta, vamos a trabajar ahora en las cadenitas que realizamos. ¿Ven? Ahí vamos a trabajar aquí en la siguiente con un punto bajo, medio punto alto, y vamos a trabajar 6 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Finalizamos con medio punto alto y un punto bajo, así.
En el siguiente vamos a trabajar de la siguiente manera: punto bajo, lazada, medio punto alto, 3 puntos altos, 1, 2, 3. ¿Ven? Voy a levantar 6 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a cerrar aquí. ¿Ven? Aquí donde inicié, ahí vamos a cerrar de la siguiente manera, girando así, y vamos a cerrar aquí donde está ese punto bajo, así. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar dentro de esta argolla de la siguiente manera: voy a hacer 2 puntos bajos, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenitas, y vamos a cerrar aquí en ese último punto bajo. ¿Listo? Vamos a hacer nuevamente 2 cadenas, 2 puntos bajos, 3 cadenas, y cerramos nuevamente en ese último punto bajo y repetimos 2 cadenas, 2 puntos bajos, perdón, nuevamente 3 cadenas y cerramos 2 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir hasta tener 5 piquitos. ¿Ven? Nuevamente 2 puntos bajos, 3 cadenas y cerramos. Repetimos 2 puntos bajos, 1, 2, 3 cadenas y cerramos, y ya tengo los 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a terminar con 2 puntos bajos y vamos a cerrar aquí en el punto alto, en el tercer punto alto que hicimos. Ahí vamos a cerrar con un punto deslizado y terminamos aquí realizando 3 puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, lazada, medio punto alto y punto bajo. Y ahora esto lo vamos a ir intercalando, uno así y el otro así. Pasamos al siguiente y vamos a hacer punto bajo, medio punto alto, 6 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto alto y punto bajo. Pasamos al siguiente y vamos un punto bajo, medio punto alto, 3 puntos altos, 1, 2 y 3, 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a cerrar de esta forma, punto deslizado, y formamos aquí 2 puntos bajos, 3 cadenas y cerramos, punto deslizado, 2 puntos bajos, 3 cadenas y cerramos con punto deslizado. De esta forma hasta completar los 5 piquitos de cadenas. Una vez que terminemos, cerramos en el tercer punto alto que hicimos, deslizando, y completamos 3 puntos altos, 1, 2, 3, punto medio alto,
y finalizamos con un punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a ir llevando por toda la vuelta. Bueno, ya hemos finalizado y es así como nos va quedando. Vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a deslizar aquí 4 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Y ya me he ubicado en el centro. La idea es ubicarnos en el centro, ¿ven? Del pétalo anterior. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a levantar 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas, las cuales voy a unir saltándome este piquito de aquí. Voy a abrir este de acá y voy a cerrar con un punto bajo. Aquí levantamos 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Me voy a saltar este y voy a unir aquí. Punto bajo. ¿Ven? Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Entonces nuevamente 8 cadenas y vamos a unirlas en el centro de esta. Así como aquí hacemos lo mismo. ¿Ven? Tomando siempre el centro, cerramos con punto bajo y volvemos a repetir lo mismo. 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos saltamos este y nos ubicamos aquí con punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos saltamos este y aquí punto bajo. Y ahora lo mismo. ¿Ven? Y así vamos a ir hasta completar toda esta vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos en el centro de este. Bueno, es así como vamos. Miren qué hermoso va quedando nuestro granny. Entonces vamos a continuar ya con la última vuelta para finalizar nuestra labor. Vamos a ir en esta cadenita de aquí y vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora levanto 2 cadenitas y voy a cerrar aquí en el mismo punto. Hago un punto bajo, 2 cadenitas y cerramos en el mismo punto con punto deslizado. Nuevamente punto bajo, 2 cadenitas y deslizamos. Nuevamente deslizo aquí, así, y aquí 2 puntos bajos, 1 y 2. Voy aquí donde están las 6 cadenitas y voy a hacer 1 y 2 puntos bajos y vamos nuevamente 2 cadenitas y cerramos con un punto deslizado, 2 puntos bajos, perdón, un punto bajo, 2 cadenitas y deslizamos. Recuerden que aquí es un punto bajo, 2 cadenitas y deslizamos. Ya están los 3. De este lado solo son 2 puntos bajos y pasamos a la siguiente donde realizamos lo mismo que hicimos aquí. 2 puntos bajos, 1, 2 cadenas, cerramos aquí, un punto bajo, 1, 2 cadenitas y cerramos aquí mismo, punto bajo, 1, 2 cadenitas y cerramos en el mismo punto bajo,
siempre deslizando. Y de aquí en adelante vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a pasar de aquí. Saltamos a esta cadena de aquí con un punto bajo y volvemos a repetir esta parte de aquí, que serían 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. 2 cadenas y cerramos. Un punto bajo, 2 cadenas y vamos a cerrar aquí mismo. Punto deslizado, punto bajo, 2 cadenas y deslizamos. Terminamos 2 puntos bajos. Pasamos al siguiente extremo con 2 puntos bajos. Ya estamos aquí repitiendo lo mismo que hicimos de este lado. 1, 2 cadenitas y deslizamos. Punto bajo, 2 cadenas y deslizamos. Punto bajo, 2 cadenas y deslizamos. 2 puntos bajos para finalizar aquí y iniciamos de este lado nuevamente con 2 puntos bajos y repetimos esto mismo, ¿vale? Entonces yo voy a terminar. Una vez termine les muestro cómo me ha de quedar. Bueno, ya aquí he terminado y es así como queda nuestro lindo y hermoso granny, mis amores. Miren qué hermoso se ve. Entonces, no siendo más, espero les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo tutorial.